La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a ustedes que aman la historia, a ustedes navegantes del pasado. Pues bien, este es su programa. Bienvenidos sean todos a través de las distintas señales de la radio de Arica Punta Arenas, también a través del canal 194 de Zapping, a nuestros amigos fieles que nos siguen en el Spotify, ¿no es cierto?, en el podcast de La Historia Sin Fin, y por cierto, a todos y cada uno de ustedes. Suscríbanse ahí en la Metro TV, en nuestro canal de YouTube, o síganos a través de la metrofm.cl, nuestras señales de streaming. Bueno, hoy día sigo con Chile. Hablé de Neruda, he hablado de la elección del año 1920 y hoy quiero hablar de una gran heroína chilena. No era poetisa, no era artista, tampoco fue militar. No se necesitan tener galones y charreteras para ser héroe. Fue una primeriza. Cuando nadie podía hacerlo, ella fue la primera en hacerlo. Fue la primera que dijo yo. Me refiero a la doctora Eloísa Díaz. Probablemente alguno de ustedes quizá ha escuchado este nombre. Junto con Ernestina Pérez van a ser las primeras mujeres en estudiar medicina en Chile. Y de hecho, la trayectoria de Eloísa Díaz ocupa un lugar de primer orden en la historia social, educacional, ¿no es cierto?, y médica de nuestro país. Hoy día me quiero dedicar a ella. Su nombre es recordado en América del Sur porque al mismo tiempo que ella empezaba sus estudios en medicina, ya habían habido otras mujeres que habían logrado estudiar medicina en América. Chile no va a ser el primero, indudablemente, pero tampoco va a ser el último. En una época en que estaba vedada a las mujeres el entrar a la universidad, en 1877, el famoso decreto del ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunati, va a permitir que las mujeres puedan entrar a la educación universitaria, ¿ya? Y por eso hoy día quiero hablarles de esta mujer excepcional que, combatiendo todas las convenciones sociales de la época, teniendo que estudiar detrás de un biombo para no distraer a sus compañeros, logró eventualmente convertirse en la primera mujer doctor y médico cirujano en nuestro país. Así que vaya este programa para doña Eloísa Díaz, la doctora Eloísa Díaz, acá en La Historia Sin Fin. A ver, Eloísa Díaz, cuyo nombre completo era Eloísa Rita del Carmen Díaz Insunza, nació en Santiago un 25 de junio del año 1866. Sus padres fueron Eulogio Díaz Varas y Carmela Insunza. Y los primeros años, ¿no es cierto?, y estudios de Eloísa los realizó en establecimientos dirigidos por educadoras destacadas, ¿no es cierto?, que eventualmente tenía una niña del rango social del que ella provenía, fundamentalmente lo que llamaríamos una clase media relativamente acomodada, ¿no es cierto?, tenía instructoras privadas, ¿no? Pero eventualmente entró a estudiar humanidades, ¿no? O sea, lo que se llamaba antiguamente humanidades, hoy día sería lo equivalente a enseñanza media, al liceo fundado por Isabel Lebrun de Pinochet, una de las figuras más relevantes de la historia de la educación femenina en Chile, ¿ya? Esta etapa inicial en la formación de Eloísa, ¿no es cierto?, hay que entenderla primero como un antecedente escolar, indudablemente, pero también como parte de un proceso bastante más amplio de una lenta apertura educacional del mundo femenino. Por cierto que la formación intelectual, de Eloísa Díaz no fue posible porque en esa época, estamos hablando hacia 1870 y tanto, 80 y tanto, 70 y tanto, ¿no es cierto?, empieza a crearse una convicción de que la mujer no debería serle vedado el integrar carreras profesionales.
y que la instrucción femenina no debería simplemente limitarse a la educación primaria y secundaria, sino que debería continuar en el mundo universitario. Ahora, con toda esta apertura, evidentemente que esto no supondría igualdad. Piensen ustedes que las mujeres, por ejemplo, en esta época no podían votar. Uno de los primeros abogados por el voto femenino va a ser un connotado político conservador, ¿no es cierto?, Abdón Cifuentes, que ya en 1865 abogaba, ¿no?, en un connotado discurso por la creación el permiso, ¿no es cierto?, y la autorización para que las mujeres pudieran votar. Evidentemente su discurso cae en saco roto y que lamentablemente no va a ser escuchado, ¿no es cierto?, don Abdón. Y vamos a tener que esperar a 1934 que las mujeres puedan votar en elecciones municipales, y recién en 1952 van a poder por primera vez votar en elecciones presidenciales y de Congreso Nacional, porque en 1949 se aprobó la ley de voto femenino, ¿ya? En ese sentido, la sociedad chilena, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX, seguía organizándose sobre ciertos parámetros, ¿no es cierto?, de división sexual en cuanto a las funciones. Todavía existía esta lógica de que las mujeres tenían las labores propias de su sexo. O sea, se quedan en la casa, labores domésticas, criando a los niños, ¿me entienden? Mientras que el mundo universitario, el de la educación profesional, ¿no es cierto?, el mundo de las humanidades, de las ciencias, del derecho, continuaban siendo dominios masculinos. La mujer se queda en la casa y el hombre sale a trabajar. Y en tal contexto, la obtención del bachillerato, es decir, del examen final que habilitaba eventualmente para entrar a la universidad a Eloísa Díaz, tuvo un valor particularmente extraordinario. No fue solamente un logro académico, sino que también fue un gesto de ruptura cultural, porque fue una mujer que se atrevió a dar su bachillerato y estar a puertas de entrar a la universidad. De hecho, Eloísa Díaz entra a la Universidad de Chile a estudiar medicina, porque en el fondo era la única universidad que había en nuestro país, a la tierna edad de 66, 76, tenía 10... 14, 15, 16 años. Porque ella terminó su educación secundaria mucho antes y entró a los 16 años, en 1881, a estudiar medicina. Ahora, debo decir también que entrar a estudiar medicina en Chile en esta época era, no les digo que era más fácil, pero había menos escollo para los hombres, porque para las mujeres era casi irremontable. Y como les comentaba al inicio del programa, la entrada de Eloísa Díaz a la universidad recién se logró gracias a el decreto Amunátegui del año 1877, que le permitía a las mujeres rendir exámenes válidos para optar a estudios superiores, es decir, dar el bachillerato y entrar a la universidad. Por si acaso, si ustedes no saben lo que es el bachillerato, es el equivalente a la antigua prueba de aptitud académica, posteriormente prueba de acceso, ¿cómo se llama? La prueba de selección universitaria, y después la PAES, que ya no me acuerdo, prueba de acceso a la educación superior, eso es, la prueba de acceso a la educación superior. En algún momento también se le llamó CIES, por si no lo sabían, duró un año nomás. Y se agarraba para el tandem que era el CIES y el NOES. Me dedico a ser historiador, mejor no humorista. Entonces, como les decía, cabros, efectivamente era el equivalente a esta prueba habilitante que a uno le permitía entrar a la universidad. Esta reforma, por lo demás, marcó un momento, una inflexión decisiva en la educación chilena, porque ahora las mujeres podían entrar de pleno derecho a la universidad. Ciertamente que Eloísa Díaz va a ser la primera mujer en estudiar medicina. Pronto vendrán otras que se atreverán, como por ejemplo Matilde, siempre se me olvida el apellido, que es un apellido Brandau, que se va a convertir en una de las primeras mujeres en estudiar derecho, también de las primeras ingenieras, como, ¿cómo se llama? Se llama Justicia Espada, me acuerdo el nombre, pero siempre se me olvida el apellido. A ver, ¿me lo podéis buscar, Felipe? Justicia Espada se llamaba, y el apellido es que te va a salir al tiro. Acuña, Justicia Espada Acuña, que es de las primeras mujeres ingenieras. La ingeniería, pues cabros, mis queridos auditores, ciudadanos, como dice Pancho Vidal. Imagínense la ingeniería, que era una cuestión eminentemente masculina, como se concebía la ingeniería en esa época, que una mujer decidiera estudiar ingeniería era una cuestión notable.
Estoy tratando de acordarme el nombre de la primera mujer que entró a estudiar Derecho, que tiene un apellido alemán, que sale también de la Universidad de Chile. Se llamaba... ¿cómo se llama? Porque me acuerdo de la primera mujer que salió de la Católica, pero no de la Chile. Que tiene un nombre germánico. ¿Te parece, Felipe? Trupp, ¿no es cierto? Matilde Trupp. Sepúlveda. Y ella va a ser la primera, ¿ya? La década de 1890 se titula. O sea, Eloísa Díaz va a ser la primera mujer profesional, junto con Ernestina Pérez, en Chile. Eso fue notable, pero si ustedes creen que la tuvo en pie de igualdad que sus compañeros, inmediatamente les digo que no. Por eso les decía lo del biombo, ¿ya? La medicina en esta época se estudiaba de dos maneras. ¿Ya? Habían dos modalidades que convivían. Uno era la de las clases lectivas magistrales, que, bueno, si ustedes han estudiado en la universidad o en algún instituto técnico, no hay mucha diferencia. La clase magistral, el profesor delante de los alumnos y revisando la materia. ¿Me entienden? Sería. Pero por otro lado, también estaban las clases prácticas, especialmente, por ejemplo, anatomía. Entonces, usualmente lo que se hacía era entrar a esta sala, que era una sala semicircular, donde al centro estaba el cuerpo que iba a ser examinado y los estudiantes estaban en unas gradas y siempre estaban de pie y tenían unas especies como de barandas. Era el modelo alemán, era el modelo inglés, era el modelo francés, se trajo a Chile. La pobre Eloísa Díaz tenía que estudiar detrás de un biombo, fundamentalmente porque se decía que, podía distraer a sus compañeros con su feminidad. O sea, bueno, en fin. Es una cuestión terrible, ¿ya? Y de hecho, durante sus años universitarios, a pesar de todo esto que tenía en contra, y de que también le hicieron varias zancadillas, Eloísa Díaz va a ser una de las estudiantes más destacadas de su generación. No solo eso, su rendimiento académico era sobresaliente. Recibió premios durante la época en que fue estudiante. Fue destacada especialmente en el ámbito de la clínica médica, o sea, la práctica, obstetricia y también salud pública, que estaba en pañales en esta época. O sea, el tema de la salud social era una cuestión impensada en la década de 1890, pero ya ella empezó a meterse en ese camino, ¿no? Y por lo tanto, no importaba el obstáculo que ustedes le pusieran adelante de Eloísa Díaz, ella lo iba a sortear. En 1885 ella termina su carrera. En esa época medicina duraba 4 años, no 7 como hoy día. Y obtiene el grado de bachiller en medicina. Luego, al año siguiente, en 1886, obtiene la licenciatura en medicina y farmacia. Y finalmente, en 1887, tiene su título profesional de médico cirujano. ¿Ya? Bueno, en realidad duraba 6 años, no 4, solamente que uno iba avanzando y con el bachillerato en medicina uno podía ejercer casi como se llamaban antiguamente a los practicantes. Después, con la licenciatura en medicina y farmacia, uno ya podía ser hasta farmacéutico, pero recién uno podía operar y ser médico con consulta con el título de médico cirujano, y ese lo obtiene en 1887. Por lo tanto, Eloísa Díaz logra terminar su carrera a tiempo, no se atrasó, no se echó los ramos, no andaba pidiendo reincorporaciones, ni nada de eso. La señora entró el 81, terminó el 86, carrera completa, terminada. Y antes de hablar de su curso profesional, déjenme contarles un poco sobre su memoria de título. Está dedicada a la aparición de la pubertad en la mujer en Chile. Esto es una cuestión notable, porque todo el tema de la salud sexual femenina era casi un tabú en Chile en esta época. O estaba entre las 4 paredes de los médicos, todos hombres, ¿no es cierto?, que sabían cómo funcionaba el cuerpo de una mujer y el tema de la menstruación, el tema de su madurez sexual, por el tema de las hormonas. Sí. Pero Eloísa Díaz le iba a dar un toque femenino, partiendo porque a ella le pasó lo mismo que a todas las mujeres que pasaron por la pubertad en su momento. Y acá hay un tema interesante. La tesis, o la memoria de tesis de Eloísa Díaz, ¿no es cierto?, tiene todo esto de analizar este tipo de cosas que suenan medio tabúes. Ay, no vamos a hablar de eso porque cochino, apuntado desde un punto de vista médico y científico. Y en segundo lugar, pone de relevancia
talento que va a tener Eloísa Díaz desde muy temprano, y eso es precisamente buscar problemas relativos, por ejemplo, al cuerpo femenino, a la salud femenina, en una época en que la medicina tendía a hablar sobre las mujeres sin otorgarles ningún tipo de voz, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sacarlo del ámbito del secretismo para verlo de una manera absoluta y completamente científica, para verlo también, esos problemas, para encontrarles solución. ¿Cuál va a ser la primera experiencia profesional de Eloísa Díaz? Titulada de doctora, ¿no es cierto?, va a entrar a trabajar como ayudante en una clínica ginecológica que le había puesto un connotado médico que se llama Roberto Mörike, y luego se incorporó al Hospital San Borja, a la sección de higiene, ¿ya? Más tarde fue profesora de la Escuela Normal de Preceptores del Sur, y también fue su médico de la misma escuela. En estos primeros años, ¿no es cierto?, hay que decirlo que ya vemos una Eloísa Díaz que va adquiriendo experiencia, que va adquiriendo también mayores vínculos entre el ámbito de la medicina y la educación, y de hecho el resto de su vida va a estar vinculada precisamente a eso. Ahora, en 1898, el gobierno del presidente Federico Errázuriz Echaurren va a nombrar a Eloísa Díaz como inspectora médica de las escuelas públicas de Santiago. ¿Qué significa esto? Que ella tenía bajo su cargo todas las escuelas públicas de Santiago, y ella tenía que fiscalizar no solamente si las escuelas tenían las dependencias suficientes para atender a sus alumnas, o alumnos si tenían algún problema de salud, sino también que las personas, los alumnos de las escuelas, estuviesen en una condición de salud óptima para su educación. En una época en que había desnutrición infantil, créanme que esto era particularmente relevante. Y esto va a marcar el comienzo quizá de la etapa más influyente de Eloísa Díaz, ¿no? Porque, de hecho, eventualmente, años más tarde, sus funciones se van a elevar al rango nacional, y durante largos años se va a transformar en la fiscalizadora de la salud pública en los establecimientos educacionales de nuestro país. Ahora, esto va a llevar también a que Eloísa Díaz va a tener sus propios proyectos, ¿no? Por ejemplo, impulsar mejoras sustantivas en la infraestructura médica en los colegios, ¿no es cierto? Programas de vacunación, atención de alumnos y docentes, creación de jardines infantiles, policlínicos, las famosas colonias escolares, ¿no?, que trataban de darle vacaciones a los niños que no podían pagarse vacaciones, sus padres no las podían pagar también para ellos. Y además, comedores. Nuevamente, lo que yo les mencionaba de la desnutrición infantil. Eso también va a ser un problema que va a tener una reverberación política eventualmente. Por ejemplo, Felipe, tú eres muy joven, pero probablemente nunca tomaste leche purita, ¿verdad? Y a los que están ahí escuchándome, quizá algunos de ustedes que tienen más gris en sus cabezas, como yo, tomaron leche purita, esa leche de sabor cuestionable, pero que entregaba un golpe vitamínico. Bueno, si ustedes quieren saber quiénes son los creadores de la leche purita, por un lado están el doctor Gustavo Monkeberg y además el doctor Salvador Allende. Pero eso da para otra historia sobre salud pública en Chile, ¿no? Ahora, también dentro de esto, pionera evidentemente va a ser Eloísa Díaz, ¿no? Y bueno, va a tener una destacada trayectoria, también publicando artículos, dando conferencias a nivel nacional e internacional, y de hecho va a haber un congreso internacional de medicina e higiene en Buenos Aires, que era Buenos Aires en esta época no solamente una capital latinoamericana, sino internacional, donde se reunían grandes mentes, en este caso en este congreso médico, y se le va a dar el título a Eloísa Díaz por todo su trabajo en cuanto a salud pública de Mujer Ilustre de América en el año 1910. Ahora, ella también va a estar detrás de la creación del servicio médico escolar, también de la institucionalización de una reforma médica relevante en nuestro país, y por eso eventualmente ella se va a convertir en la directora de ese servicio y que va a fiscalizar desde el punto de vista de la higiene y la salud a todos los establecimientos en nuestro país. Así va a seguir Eloísa Díaz trabajando incansablemente hasta que se retira, ¿no es cierto?, hacia finales de la década de los 40, y se retira porque estaba muy enferma. En 1950, de hecho,
va a fallecer, ¿no? Cerrando una existencia marcada por el servicio público, la excelencia académica, por el ser pionera en épocas donde habían barreras para que las mujeres pudieran estudiar, y ella decidió ser la primera en cruzarla. Una vez que la frontera se desdibujó, una vez que la barrera se levantó, ella fue la primera en decir: yo primero, yo, Eloísa Díaz, quiero dar primero ese paso. El legado de Eloísa Díaz no se agota simplemente con haber sido la primera mujer en estudiar medicina. Tiene que ver con toda la obra que está detrás, ¿no es cierto?, tanto en la higiene escolar, el servicio médico escolar, en sus textos sobre medicina social, sobre la medicina femenina, y por cierto que vale la pena ser recordada, y hoy día lo hemos hecho acá en La Historia Sin Fin. Bueno, nos tenemos que ir, chicos, el tiempo apremia, pero no nos vamos sin antes hablar de quienes hacen posible este programa, nuestros amigos de Carlos Herrera, porque hablar de acero en Chile, por cierto que es hablar de Carlos Herrera. Ustedes lo saben, por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque ustedes lo saben, Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y no nos vamos sin antes decirles un pequeño aviso. Si están escuchando en la Metro en estos momentos, y por cierto que la están escuchando, obvio, si no estarían escuchando La Historia Sin Fin, les quiero decir que este mensaje les va a interesar, porque todo lo que transmitimos siempre está en nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver cuando quieran, lo pueden pausar, retroceder, adelantar, no hay horarios, no se pierden nada. En la Metro estamos al ritmo de ustedes, y por eso búsquenos en la Metro TV y no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Así es que vamos que se puede, aquí los esperamos en la Metro, y yo me despido desde La Historia Sin Fin y les mando un gran abrazo, y nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro capítulo lleno de historia, lleno también de conocimiento. Que les vaya muy bien, que tengan buen día. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.